El anime comienza con Togo Sakudaraimon, miembro del comité disciplinario, regañando a la prota Poen Kohinata porque otra vez volvió a la escuela con el pelo teñido y su falda corta. Cada mañana era lo mismo, y la rubiecita ya no lo soportaba, porque ella no estaba infringiendo ninguna regla, pues en el reglamento escolar decía que podían hacer pequeñas modificaciones dentro de lo razonable, y teñirse el pelo y usar minifalda hoy en día eran cosas normales. Togo le preguntó a la rubiecita que si dentro de su normalidad estaba también enseñar la ropa interior, eso la convertía en una exhibicionista, porque para la mala suerte de Poen, Togo ya le ha visto la ropa interior 2 o 3 veces, claro, sin querer, pero de todas maneras eso despertaba lujuria en los jóvenes. La rubiecita le reclamó a Togo que era un pervertido, pero él, siendo totalmente objetivo, mencionó que ella era muy sensual. Sin embargo, debido a ese comentario, él se llevó un gran golpe de la prota. La cosa es que el chico, siendo totalmente apegado a las reglas, quiso saber el nombre de la prota y su clase para reportarlo a la escuela, porque la violencia violaba el reglamento escolar. Sin embargo, él no pudo obtener esta información, porque debido al golpe, se vomitó ahí en la entrada de la escuela. En fin, Poem ya estaba súper fastidiada con Togo y pensaba que era muchísimo mejor que él no supiera su nombre ni su clase, porque si no, no la dejaría en paz. La cosa es que a ella le tocó quedarse en clases de recuperación de matemáticas, y aunque parecía que era la única, de la nada llegó Togo, porque como el profe de matemáticas tuvo que asistir a una reunión, él le dejó a la rubiecita una especie de examen para que llenara. Poem se sintió aliviada porque el chico no le dijo nada más y pensó que ya se iba a ir, pero de la nada Togo se sentó, comentando que esperaba que les fuera bien. La prota no se lo podía creer, pero lo peor es que para ella los problemas a resolver estuvieron súper fáciles, mientras que Togo se estaba matando la cabeza porque no sabía las respuestas. Resulta que al chico desde siempre se le ha reconocido por su gran dedicación, pero en realidad es un desastre en todo lo académico, porque le costaba pensar con flexibilidad. Poen, medio bromeando y medio en serio, le dijo a Togo que era una lástima que él fuese tan cuadrado, pero el chico, lejos de enojarse, lo admitió. De repente, la prota vio una oportunidad, así que le preguntó a Togo que si quería que le enseñara, claro, a cambio de alguna otra cosa, pero él se negó, porque si él no resolvía esos ejercicios, no tenía sentido. Poem, enojada, le hizo ver a Togo que él tenía que ser más flexible, pues eso no era un examen, sino una clase de recuperación, y así como él le podía preguntar a los profesores en una clase normal, también le podía preguntar a ella. Togo, dándose cuenta que ella tenía razón, le pidió que le enseñara, y ya más tarde le agradeció por haberle ayudado, admitiendo que hasta hace poco él pensaba que ella era una chica problemática, pero ahora se da cuenta que era una persona muy amable. A Poem le gustó esto, sin embargo le aclaró que ella no lo había hecho gratis, porque a cambio él tendría que ignorar lo de su pelo y su falda, pero Togo no podía hacer eso, porque siendo totalmente objetivos, ella era una chica atractiva, y si llevaba la falda tan corta podía correr peligro, así que él solo quería que tuviesen más cuidado. Él no quería que le ocurriera nada malo a una chica tan buena y dulce como la prota. Estas palabras dejaron a Poem toda sonrojadita. No obstante, como él, gracias a ella, había aprendido a ser un poquito más flexible, dejaría que la rubiecita mostrara hasta 5 centímetros de piel por encima de la rodilla. Como sea, Togo ya sabía el nombre de la rubiecita, pero debido a los kanjis no sabía cómo se pronunciaba. Así que la prota, toda rojita, le dijo que su nombre era Poem. Sin embargo, de la pena, terminó una vez más golpeando a Togo. En fin, a pesar de que la rubiecita nunca se lo había preguntado, ahora se da cuenta que el chico es quien abre y cierra las puertas de la escuela. Como sea, Togo, al darse cuenta que la chica se había quedado tan tarde por su culpa, le pidió perdón llamándola por su nombre, pero esto le meritó otro golpe de parte de la rubiecita. El pelinegro reconoció que la rubiecita era bastante fuerte, pero seguía siendo peligroso dejarla ir sola a casa a esas horas. Entonces ella, bromeando, le dijo que tenía que hacerse cargo, acompañándola hasta casa, pero el chico, siendo serio, decidió llevarla. Poco después, entre charla y charla, Poem se enteró que el nombre completo de Togo era Togo Sakudaraimon y que había ido a la secundaria de Nakate. Coincidencialmente, Poem la conocía, porque si ella hubiese vivido 50 metros más hacia la izquierda, hubiera ido a esa secundaria. En fin, cambiando de tema, la rubiecita le preguntó a Togo por qué él es tan estúpidamente serio, a lo que él le contó que su padre era un hombre estricto y le había enseñado a vivir con rectitud desde pequeño, y debido a ello a sus compañeros lo llamaban agobiante o aburrido, pero él no tenía motivos para guardarle rencor a su padre. La rosadita, por su parte, sí está algo molesto con los suyos, en especial por el nombre que le pusieron, porque es vergonzoso y muy raro, y lo peor es que cuando ella sea anciana también la van a llamar así. A Togo se le hacía que ese era un buen nombre, pero la rubiecita estaba segura de que Poem no iba con ella. De repente, la prota recibió una llamada de su madre, y a pesar de que Togo estaba allí, ella tuvo que decirle que le dejara su hamburguesa favorita, pues ella pensaba ponerle queso. En fin, cuando ella colgó, Togo no tuvo más opción que confesarle a la prota que ella era una persona muy linda y que su nombre le quedaba muy bien. Esto hizo que ella se pusiera tan rojita que una vez más golpeó al pobre chico y rápidamente se adelantó.
Ya al llegar a casa, la rubiecita le dijo a Togo que podía llamarla por su nombre, pues ella también quiere usar el de él. De esta manera, ambos acordaron hacerlo, y cuando el chico se despedía, a ella le picaba el bichito de la curiosidad por saber dónde era que vivía Togo. La cosa es que 2 pasos después, él ya había llegado a su casa, es decir, que ellos eran vecinos. Al día siguiente, la rubiecita y sus amigas fueron a una cafetería, pero la prota no podía dejar de pensar en que Togo le había dicho que ella era una persona muy linda, y hasta se sonrojaba y todo. Ella estaba en las nubes, hasta que su amiga Rui comentó que algunas chicas los habían visto a ella y a Sakudoraemon volviendo a casa juntos. La impresión fue tal para Poem que escupió su bebida y aseguró que ella jamás volvería a casa con alguien como él, pues casi son enemigos naturales. La cosa es que de repente el rey de Roma apareció, regañándolas porque supuestamente no podían comprar comida de camino a casa desde la escuela. Como eso era una violación al reglamento escolar, él les pidió sus nombres y sus clases. Entonces ni Tasaki ni Akina se opusieron y le dijeron a Togo que ellas pertenecían a la clase 1-6. Por su parte, Poem no hace sino pensar que sus amigas no podían saber lo que había pasado con Togo, porque de seguro se burlarían de ella. Entonces decidió guiñarle un ojo al chico para ver si entendía. Pero el pobre solo creyó que ella lo estaba seduciendo para intentar salirse con la suya. La rubiecita, al ver que Togo la llamó por su nombre, comenzó a pelear con él por no saber leer la situación. Las chicas, al ver que ellos dos se habían vuelto muy amigos, le comentaron a Sakudoraemon que ellas en la primaria llamaban a la rubiecita Poe, o a veces Poe Poe, pero luego de un tiempo, ella les dijo que la empezaran a llamar por su apellido. Una vez más, Togo aseguró que Poem era un buen nombre, entonces ellas meloseándolo, diciéndole que él sí sabía, lo invitaron a tomarse un cafecito, y el pobre casi cae, pero afortunadamente se dio cuenta a tiempo que casi lo vuelven su cómplice. Las chicas estaban divirtiendo mucho con Togo, pero Poem estaba algo celosa, y lo peor es que sus amigas querían hacer que el chico bebiera del café de ella. O sea que eso sería un beso indirecto. Entonces la rubiecita toda roja decidió terminarse su café, aunque eso sí se quemó la lengua. En fin, más tarde el pelinegro decidió hacerse el de la vista gorda solo por esta vez y siguió patrullando. Las amigas de la rubiecita comentaban que Togo era más amigable de lo que parecía, pero en eso Poen les pidió que la esperaran y volvió con Togo para disculparse por lo que había pasado, pues como ellos hace poco habían empezado a hablar, no quería que hubiera malentendido entre ellos, así que le explicó que sus amigas en realidad eran buenas personas, aunque a veces se comporten un poco raro. El pelinegro ya lo sabía, porque por algo eran las amigas de la prota. Sin embargo, como las reglas eran las reglas, la próxima vez no lo dejaría pasar. La rubiecita, toda tímida, le iba a agradecer a Togo, pero en eso aparecieron las 2 chicas, y Rui le preguntó al pelinegro que si tenían permitido comprar té después de volver a casa. Él sin dudar les dijo que sí, entonces los 3 acordaron salir a tomar té algún día. Poem, un poco celosa, le iba a preguntar a sus amigas qué estaba pasando. Sin embargo, Rui le dijo que podía estar tranquila, pues ellas no se lo iban a robar. En fin, al día siguiente, las 3 loquitas estaban escapando de Sakudoraemon porque ellas tendrían que llegar lo más pronto posible a la cafetería antes de que se acabara su comida. La cosa es que en eso, la moradita se torció el tobillo y cayó por las escaleras, pero para su buena suerte, terminó topándose con un chico guapo de bata blanca. Sin embargo, lo que ella no se esperaba era que el papucho empezara a regañarla por andar corriendo por las escaleras, pues eso era muy peligroso. Togo ya conocía al chico, por lo que luego de agradecerle por haber salvado a Akina, él les explicó a las chicas que el de la bata blanca se llamaba Yu Ishibuchi y era del comité de salud. Las chicas no podían creer que un mal hablado como él perteneciera a ese comité, pero dejando esto de lado, Ishibuchi le reclamó a Togo porque es trabajo del comité disciplinario evitar que los estudiantes corrieran por los pasillos. El pelinegro admitió que Yu tenía toda la razón, pero también se quejó porque él, siendo el comité de salud, no se dio cuenta que Akina se había torcido el tobillo y era su trabajo notar y tratar las lesiones de los alumnos. El pandillero de Ishibuchi, al saber esto, cargó a la moradita en brazos para llevarla a la enfermería. Al día siguiente, Yui le contó a Poem que al parecer Ishibuchi era un delincuente juvenil y que había dado muchos problemas en secundaria, pero que ahora, pese a ser algo tosco, era bastante considerado, y las chicas a las que él cargaba como princesas solían repetir. La rubiecita no lo entendía, ni le veía la gracia, pero el chico de la bata blanca ya tenía una fan más, que era la moradita. Poem quedó pensando en esto de que la cargaran como una princesa, y sin querer se imaginó a ella y a Togo, pero rápidamente se dijo a sí misma que eso no debía ser así. En fin, como todos los estudiantes estaban en el auditorio y hacía bastante calor, muchos de ellos empezaron a sentirse mal, incluida la rubiecita, pero allí apareció el Salvador Yu, porque él como parte del comité de salud repartiría parches fríos, y Togo le iba a ayudar con eso. La cosa es que de repente la rubiecita se desmayó y ellos ya no tenían más parches fríos, así que Togo decidió llevarla a la enfermería, pero ese era trabajo de Yu, así que ambos comenzaron a pelear por quién la llevaría. Poem, aún a medio desmayar, sentía la idiotez de esos dos, pero no podía evitar imaginarse en brazos tanto de Togo como de Yu.
esta imaginación le sacó tanto de sus casillas que les pegó a ambos, porque no quería que ninguno la llevara. Ya en la enfermería, mientras Tasaki bromeaba con la prota, yo pensaba que la rubiecita en realidad era una delincuente juvenil. Sin embargo, Togo le aseguró que ella era una buena persona. Al día siguiente, a la entrada de la escuela, Togo y la prota, una vez más, estaban peleando por el largo de su falda. Y aunque ella le aseguraba al chico que eran los 5 centímetros que él le había permitido, él sabía que eso no era así. Y para demostrarlo, muy respetuosamente, intentó medir el largo con sus manos. Pero Poem no se iba a quedar quieta, así que lo pateó y le dijo que era un pervertido. Más tarde, las amigas de Poem, al ver lo bien que se llevaban ella y Togo, le sugirieron que deberían hacerse novios. La rubiecita les explicó una vez más que no era eso, pero es que resulta que las chicas estaban muy felices por Poem porque al fin ella parece llevarse bien con un chico, pues en secundaria la llamaban Terminator por asesinar a todo el que se burlaba de ella. La rubiecita como tal no era una matona, pero sí les daba un buen puñetazo. Más tarde, la rubiecita, un poquito molesta, pensaba que era culpa de Togo, que sus amigas la molestaran. Pero como si el universo quisiera joderla más, de repente apareció Sakura-Raimon. En fin, el chico quería saber hacia dónde se dirigía la prota, y cuando se enteró que ella iba a la biblioteca, lo primero que pensó fue que ella iba a ir a dormir, pues Tasaki, el bibliotecario, ya se lo había contado. La cosa es que Togo se preocupó, porque si Poem iba a dormir, tal vez ella en la noche no pudiese conciliar el sueño. Sin embargo, la rubiecita le aseguró que eso no le incumbía. Más tarde, ya en la biblioteca, la rubiecita sí estaba buscando un nuevo libro que leer, porque aunque al principio ella iba a dormir, últimamente se ha dado cuenta que le divierte mucho leer. De repente, a Poem le interesó un libro que estaba en lo más alto del estante. Sin embargo, aunque se estiraba, no lo alcanzaba. Entonces, un chico peliverde, un galante, la ayudó y le mencionó que era un placer ayudarla, llamando a la prota Bella Durmiente. Resulta ser que el verdecito era auxiliar de la biblioteca y su nombre era Seichi Tsukishima. La rubiecita no podía creer que en la escuela no hubiera un encargado normal, pues los 3 que hasta ahora ya ha conocido, todos son unos locos. Como sea, Seichi, siendo todo un príncipe, le agradeció a Poem por empezar a usar la biblioteca como se debe, pues él ya se había dado cuenta que lo único que la prota hacía antes era dormir junto a la ventana con cara de placer. A la rubiecita le dio un poquito de asco que la hubiese visto dormir. Sin embargo, el verdecito también comentó que cuando ella estaba absorta en la lectura de un libro, se veía como una belleza digna de ser enmarcada y expuesta en un museo de arte. La rubiecita con esta descripción tan poética casi se muere de la vergüenza. Pero en eso, Seichi cambió la conversación y, basados en los gustos de la prota, le recomendó otro libro. De repente, el verdecito fue rodeado de muchas admiradoras y por su parte, Poem había quedado un poco impresionada porque a pesar de que él fuera un tanto pretencioso, sí hacía bien su trabajo, así que decidió darle una oportunidad al libro que él le sugirió. Al día siguiente, Poem le cuenta a Togo sobre su encuentro con el bibliotecario, y como el libro que él le había sugerido le había gustado, ella pensaba pedirle otra recomendación. El pelinegro, al saber que la prota ya no va solo a dormir y que últimamente sí le está gustando leer libros, le alegró conocer otra nueva faceta de Poem. Este comentario dejó algo sonrojadita a la prota, pero dejando esto de lado, Togo llevó a la rubiecita para que se encontrara con Seichi, pues ellos estaban en la misma clase. La cosa es que cuando la prota lo vio, aseguró que ese tipo no era el bibliotecario. Togo estaba seguro de que sí era, entonces interrumpió la lectura del verdecito para comentarle que su recomendación le había gustado mucho a Poem. La cosa es que el rarito ratón de biblioteca se enojó porque habían interrumpido su lectura. La rubiecita se emperró muchísimo, pero Togo, entendiendo la situación, le mostró a la prota que cuando Seichi pone un pie en la biblioteca, se transforma en un príncipe azul, en un ángel, hasta le salen alas y todo. Poem quedó impactada. Sin embargo, el verdecito, ya en su nueva forma, se disculpó con Poem por haberla asustado y le explicó que en realidad él es más introvertido de lo que parece, pero cuando se encuentra rodeado de los libros que tanto ama, puede ser él mismo. A Poem ya le daba igual todo eso, pero le pidió al verdecito que por favor la dejara de llamar Bella Durmiente. La cosa es que el chico creía que a ella le avergonzaría más que la llamara por su nombre que por el apodo que le puso. Seichi con este comentario había dejado salir su lado más perverso, pero en eso Togo le preguntó que por qué él llamaba a Poem como la Bella Durmiente. Entonces él le explicó que era porque ella siempre iba a la biblioteca a dormir. Sin embargo, ahora que lo pensaba, era un apodo demasiado adorable para ella, porque de todas maneras la rubiecita dormía con la boca abierta y roncaba. Poem enloqueció diciendo que ella no roncaba, o al menos eso creía. Sin embargo, lo que la prota no se esperaba era que Togo le pidiera al verdecito que se retractara, porque así ella durmiera con la boca abierta y roncara, seguía siendo tan bella como cualquier princesa. De inmediato la rubiecita golpeó a Togo para que se callara, pero aunque no lo admitiera, su comentario sí que le gustó. Enseguida, el lado malévolo del verdecito volvió a salir y le dijo a Sakura-Raimon que si quería él le podía sugerir algunos libros para que se consiguiera amigos. Poem se dio cuenta que ya Seichi se estaba pasando, así que le pidió que parara, pero el desgraciado verdecito comentó que era admirable que ella defendiera a su novio.
Esta fue la gota que rebosó el vaso. Entonces, Poem, diciéndole que Togo no era su novio, mandó a volar a Seiichi, dejándolo fuera de la biblioteca. Y en cuanto él salió de allí, volvió a ser un rarito miedoso. En fin, más tarde Sakudaraimon estaba un poquito triste porque hasta ahora se había dado cuenta que no tenía amigos. Sin embargo, intentaba autoconvencerse de que a la escuela se iba a estudiar, por lo que todo estaba bien. La rubiecita, al ver esto, le aseguró a Togo que ellos dos eran amigos, lo que hizo al chico súper feliz y una vez más afirmó que Poem era una súper buena persona. De repente, una voz narradora nos empieza a contar que la prota esperaba ser aún más especial para Sakudaraimon, pero en realidad estos eran diálogos inventados por las amigas de la rubiecita. En fin, la cosa es que la moradita y Rui le dijeron a Togo que ellas también eran sus amigas, por lo que la amabilidad de ellas conmovía mucho al chico. Días después, Poem, a la hora del almuerzo, desapareció del salón de clases y resulta que estaba en un lugar solitario para comer su almuercito, pero cuando fue a buscarlo, no estaba, y era casi imposible que a su madre se le hubiese olvidado echárselo. La rubicita ya estaba preocupada, y Togo, que recién aparecía, se dio cuenta de esto. Entonces, ella le explicó la situación, y Togo, haciendo un escándalo, aseguró que ellos debían encontrar ese almuerzo, pues estaba lleno de amor maternal. La rubicita trató de convencerlo, diciéndole que eso no importaba, pero Sakudaraimon estaba firme en su decisión. Entonces, luego de que ellos fueran a buscarlo al salón de la prota y no encontrarlo, Togo pensó que tal vez se trataba de un hurto. Poem no podía creerlo, pues nadie se robaría un almuerzo, pero precisamente para probar su punto, ellos tendrían que buscarlo. De esta manera, los chicos comenzaron a volver sobre los pasos de la prota, recordando que lo primero que hizo la rubiecita fue pelear con Togo porque la saludó llamándola por su nombre. Luego de eso, ella se resbaló y tuvo que ir a la enfermería, donde Izubuchi le dio a elegir entre dos curitas kawais. Y mientras se dio la vuelta, Poem ya se estaba desinfectando la herida, lo que hizo que el chico casi se volviera loco, porque eso se hizo hace siglos, pero ahora ya no se hacía, y bastaba solo con enjuagar con agua. Sin embargo, debido a que Izubuchi se alteró, la prota también, y terminó pateándolo. Como sea, el chico estaba tan ofendido que prometió no volverle a dar una curita a la prota, pero también mencionó que antes de ella nadie más fue a la enfermería, por lo que allí no le pudieron robar su almuerzo. En fin, después de eso la rubiecita fue a la biblioteca para devolver un libro, y efectivamente en ese momento había más gente allí, pero resulta que en ese entonces nadie se le acercó. Como sea, Seiichi le dijo a Togo que era absurdo que alguien robase un almuerzo, pero él seguía preocupado porque podría haber sido algún acosador de Poem. De repente el peliverde comenzó a reírse, porque pensaba que era imposible que alguien le acusara. De esta manera, él se ganó un gran golpe en la cabeza y los chicos siguieron con lo suyo. Togo le preguntó a la rubiecita que cuál había sido el siguiente lugar a donde ella se dirigió, pero Poem no le quería decir. Sin embargo, como el pelnegro seguía de insistente, ella toda rojita dijo que después de eso había ido al baño. Togo sobrereaccionó con esto, porque él nunca se atrevería a entrar al baño con comida. Sin embargo, como él repetía tanto este tema del baño, la rubiecita no pudo soportarlo más y le dio una cachetada de pelinegro. En fin, la cosa es que ya no había más sitios donde buscar. Sin embargo, de repente Togo notó que ellos habían tomado el camino largo de vuelta al salón. Así que la rubiecita le explicó que era porque a ella le gustaba ese pasillo, pues desde allí ella podía ver las hortensias que estaban floreciendo. Sakudaraimon, al saber que a ella le gustaban ese tipo de flores, se alegró de haber descubierto otra faceta inesperada de la prota. En fin, como los chicos ya tenían hambre, fueron al comedor y se encontraron con la moradita y Rui. La cosa es que extrañamente Tasaki sabía que los dos tortolitos habían acabado de estar en la enfermería y en la biblioteca. Esto activó las alarmas de Togo, pero es que Rui sabía esto porque durante toda la mañana estuvo pegada a Poem. Con esta información, Togo aseguró que quien había robado el almuerzo había sido Rui, y aunque le dolía admitirlo por la moralidad de la escuela, tuvo que hacerlo. Las chicas no entendían de lo que el pelinegro estaba hablando. Sin embargo, Tasaki, luego de algunos segundos, decidió seguirle la cuerda y actuó como una ladrona famosa que había sido atrapada, pero que no sentía ningún remordimiento. Togo, bien exagerado, no podía creer tanta crueldad, pero en eso, por la radio se le anunció a Poem que su madre necesitaba verla. Resulta ser que a la rubiecita mayor se le había olvidado meter el almuerzo de la prota en su mochila, por lo que fue corriendo a la escuela para dárselo. En fin, la madre ya conocía a las amigas de su hija, pero al chico no. Entonces Togo se presentó y de inmediato ella lo reconoció, porque su hijita Poem no paraba de hablar del pelinegro. Poem, toda rojita y muriendo de vergüenza, le pidió a su mamá que se detuviera, pero la cosa es que sus amigas tenían curiosidad de saber cómo era el almuerzo de Poem, así que su madre se los mostró y todos vieron que este tenía un personaje de un anime infantil de hace años. A la moradita y a Yui se le hizo bastante adorable, pero la prota solo quería que la tierra se la tragara. Más tarde, la rubiecita aún seguía mortificada y avergonzada por todo lo que había pasado, pero Togo le aseguró que no había nada de lo que ella tuviera que sentir pena, pues él también vio ese mismo anime con su hermanita cuando era pequeño. La cosa es que el problema no era ese, sino que Yume, la mamá de Poem, siempre le preparaba cosas de personajes que le gustaban cuando ella era niña para hacerla feliz, y aunque ella está muy ocupada, siempre le hace un personaje distinto, por lo que la rubiecita no puede decirle a su mamá que pare solo porque a ella le da vergüenza.
Togo le dijo a la rubiecita que ella era una persona maravillosa con un enorme corazón y que los almuerzos adorables iban muy bien con ella. Sin embargo, Poem, toda rojita, le pidió que parara. Días después de la entrada de la escuela, la prota y sus amigas se encontraron con una sexy gal. Pero como allí estaba Sakura-Raimon, pensaron que era imposible que Togo la dejara pasar así. Sin embargo, el chico sí se lo permitió, lo que enojó muchísimo a Poem, así que se subió la falda y decidió entrar. Togo obviamente la reprendió por su falda demasiado corta, por lo que ella le reclamó por la chica de antes, pues el pelinegro a esa chica sexy no le dijo nada, pero a Poem sí le está diciendo. Togo le explicó a la rubiecita que él solo había hecho una excepción. Sin embargo, esto emperró más a la prota, porque ella había pensado que Togo solo había hecho una excepción con ella. Entonces Poem golpeó al pobre chico. Más tarde, la prota aún seguía algo molesta, pero sus amigas tenían curiosidad de saber quién era esa chica tan cercana a Togo. Así, las tres fueron a preguntarle a Izuguchi, pero él no sabía de qué chica le estaban hablando. De esta manera, a pesar de que las amigas no sabían a qué año pertenecía la chica sexy, yo les iba a ayudar a buscarla por toda la escuela. De repente, a quien buscaban se les apareció. Entonces, Yu se adelantó a perseguirla. La cosa es que cuando las chicas encontraron a Izubuchi, el pobre estaba tendido en el suelo y les dijo que no se acercaran a la gal, pues era muy peligrosa. Poem no se iba a rendir, así que ella y Tasaki continuaron buscando a la chica, mientras que la moradita, gustosamente, se iba a quedar cuidando a Izubuchi. Poco después, la prota, una vez más, volvió a ver a la misteriosa chica, lo que la llevó a la biblioteca. Sin embargo, Seiichi le aseguró a Poem que allí no había entrado nadie. La rubiecita no le creía y a las malas le iba a sacar la información, pero él le aconsejó, mientras cambiaba de personalidad, que si se involucraba podía acabar mal. De repente, Poem una vez más vio a la mujer misteriosa y mientras la seguía, comenzó a pensar que si tanto el de la biblioteca como el pandillero de salud le temían tanto, entonces quería decir que ella también amenazaba a Togo. De repente, una vez más, Poem encontró a la chica y esta vez ella estaba hablando con Togo, así que sigilosamente se acercó a escuchar. Resulta que Sakura-Raimon, un tanto nervioso, le dijo a la chica sexy que ella era demasiado estimulante, y en especial cuando alguien tan atractiva como ella se vestía de ese modo. Poem, al oír esto, sintió una mezcla de rabia y tristeza, porque ella sabía exactamente que Togo era una persona sincera que le diría eso a todo el mundo por igual, y que solo se lo había dicho a esa chica porque en verdad era lo que él pensaba, pero aún así no lo iba a dejar pasar. Así que rápidamente le dijo a Sakura-Raimon que aunque no era de su incumbencia con quien él se relacionara, debía dejar de decirle lo mismo a todas las mujeres, pues eso lo convertía en un mujeriego que iba en contra de la moral. Este comentario destrozó al pobre Togo, porque él no podía creer que estuviera yendo en contra de la moral. A la gal sexy le gustó que Poem hubiese puesto a Sakura-Raimon en su lugar. Sin embargo, cuando la prota ya se iba, resulta ser que la chica ya conocía el nombre de la rubiecita en la clase a la que iba, por lo que le pidió un tiempo para hablar. De esta manera, al terminar las clases, ellas se reunieron en un lugar donde vendían tapioca. Y afuera del local, Togo, bien apegado a las reglas, todavía dudaba en si entrar o no, a pesar de que la chica sexy ya le había dado permiso. En fin, resulta que la chica sexy era la presidenta del consejo estudiantil y como habían llegado varias quejas sobre los uniformes, ella quiso probar y entender por qué algunas chicas se quejaban y querían cambiarlos. De esta manera, la presidenta le preguntó a la rubiecita que si ella estaba llevando su falda tan corta para seducir a los chicos. Esto hizo que la prota escupiera su tapioca y explicara que ella se vestía así para ir a la moda y porque se ve linda. Sin embargo, no pensaba llamar la atención de los chicos ni nada por el estilo. Obviamente la presidenta ya sabía que esta iba a ser su respuesta, y aunque también le gustó vestir a la moda, ella también entendía el razonamiento de Togo, así que bajándole la falda a Poem, le pidió que se controlara un poco. Cuando la presidenta ya se fue, Togo le pidió a Poem que por favor le avisara si él volvía a hacer algo como lo que hizo hoy, pues él a veces llega a ser bastante torpe y desconsiderado, y por eso nunca pensó que el decirle a una mujer que era atractiva podría considerarse un acto inmoral. La prota le aseguró a Togo que podía olvidarse de eso. Sin embargo, él insistió en explicarle que ella era la primera mujer a la que él llamó atractiva en toda su vida. Y además, él solo le dijo a ella que era maravillosa, por lo que le preguntó a la rubiecita si eso era aceptable. Poem, toda rojita, porque eso casi parecía una declaración de amor, le dijo que eso era aceptable. Entonces Togo le prometió que él procuraría decírselo solo a ella, cosa que le avergonzó muchísimo. Como sea, la prota aún no entendía quién era la chica sexy. Entonces Togo le dijo que ella era Nadeshiko Yamato, la presidenta del consejo, y ahora tenía sentido el por qué los encargados le tenían tanto miedo. Días después, el consejo estudiantil se reunió para hablar sobre el recaudamiento de fondos que iban a hacer para las víctimas del desastre natural.
La cosa es que ahí vemos que la presidenta Nadeshiko Yamato y el vicepresidente Kaoru Kogori eran totalmente diferentes y todos los llamaban la bella y la bestia del consejo estudiantil. Como sea, Makishima, la tesorera, propuso que ellos recaudarían fondos en la entrada de la escuela. Sin embargo, aunque la presidenta estaba de acuerdo, Kogori, el vicepresidente, no, porque pensaba que si tomaban una actitud demasiado pasiva, ayudarían muy poco. Nadeshiko le dijo al vicepresidente que hasta para recaudar poco se necesitaba de esfuerzo, pero que dudaba que un niño rico como él lo llegara a entender. La presidenta también le reclamó a Kaoru por oponerse a flexibilizar la longitud de las faldas, así que le sugirió tomar tapioca, porque así, quién sabe, él entendería a las chicas. En fin, a pesar de estos dos reclamos, ella entendía la postura del vicepresidente, así que animó a todos a que recaudaran el mayor dinero posible. Kogori implícitamente entendió que la presidenta le estaba declarando la guerra, así que decidió recaudar más que ella para que la presidenta admitiera su derrota. De esta manera, la batalla de ellos dos empezó, y al terminar la escuela, Kogori estaba decidido a demostrarle a la presidenta que él tenía toda la razón, por lo que fue a tomarse un té de burbujas, así como ella le había sugerido. A la mañana siguiente, Nadeshiko estaba en la entrada de la escuela recaudando fondos. Entonces, la Moradita y Rui le preguntaron que si ella ya no se volvería a vestir de gal, pues se veía muy genial. La presidenta admitió que eso no había estado nada mal. Sin embargo, ese estilo no iba con ella, así que les agradeció por el cumplido, llamándola a cada una por sus nombres y sus clases, cosa que hace que las chicas casi se enamoren de ella. En fin, luego de que las chicas y Poem donaran, ellas miraron a Togo para que él también lo hiciera. Sin embargo, les explicó que él ya había donado a primera hora del día, y si él donaba más, entonces ya no tendría para el almuerzo. La presidenta, como un terremoto, comenzó a meterle presión al pobre Togo, porque era como si el encargado de disciplina estuviera diciendo que a él le preocupa más su propia comida que las víctimas de un desastre natural. De repente, Ishibuchi le dijo a Nadeshiko que no dejara en bancarrota a Togo. Entonces ella admitió que solo era una broma. Sin embargo, su bromita dejó al pobre pelinegro seco de la preocupación. Entonces él decidió que como no le podía dar su moneda de 500 yenes, él en cambio la ayudaría con la recaudación de fondos. Así, la presidenta aceptó, y de paso se arrastró a Ishibuchi, porque le dijo que si no ayudaba, entonces él empezaría a hablar de todas las veces que ella lo había derrotado. Por su parte, las chicas también querían ayudar, y Togo, al escuchar esto, miró a la prota con ojos de cachorrito, para que Poem también le ayudara. De esta manera, la presidenta consiguió varios colaboradores, y Kaoru se dio cuenta de esto. Entonces, él y Tokoro le pidieron ayuda al equipo de béisbol, y para que ellos aceptaran, el vicepresidente les prometió ponerles en su sala un nuevo aire acondicionado. Volviendo con Poem, a la fuerza sacaron al peliverde de la biblioteca para que ayudara a recaudar más fondos, y para que él pudiera estar en su modo de príncipe, tuvieron que hacerle una mini biblioteca al lado de él. Por su parte, Ishibuchi también había llevado al resto de la pandilla, entonces la presidenta consideró que ya era hora de recorrer la ciudad. En fin, ya al anochecer, Tokoro le aseguró a Kaoru que lo habían hecho bien y que muy probablemente ganarían. Sin embargo, el vicepresidente estuvo tentado a meter su mesada en la donación, y aunque en teoría no sería una violación a las reglas, él recordó lo que le dijo la presidenta, eso de que un niño rico jamás entendería, así que él no pudo hacerlo. Al día siguiente, vemos que la presidenta en total recaudó 55.211 yenes y el vicepresidente recaudó 56.480 yenes, o sea que él había podido ganar. Kogoro estaba listo para restregarle su victoria en la cara a la presidenta. Sin embargo, ella, muy feliz de la vida, lo felicitó. Y ahí el vicepresidente entendió que ella solo lo había utilizado y siempre lo tuvo bailando en la palma de su mano. El shock para el pobre vicepresidente fue tan grande que se desmayó. En fin, al terminar la escuela, Nadeshiko le dio a Kaoru un té de tapioca para celebrar, pues ella vio como él se había esforzado demasiado y como él la noche anterior estuvo trabajando en las obras de la carretera y que había donado todo lo que le habían pagado. De esta manera, la presidenta se disculpó con él por haberlo llamado niño rico, y justo cuando Kogori probó el té de tapioca, ella le explicó que le había comprado un té verde de tapioca, pues ella ya sabía que a él no le gustaba lo dulce. De repente vemos un recuerdo del vicepresidente, y es que desde que él conoció a Nadeshiko cuando eran pequeños, nunca había podido ganarle. Días después, Togo, como todas las mañanas, salió a patrullar por el barrio, y mientras tanto se preguntaba si aún Poem seguiría dormida. Pero en eso, él vio a una chica igualita a la prota, por lo que llamó a su nombre. De inmediato, Togo, al ver que se había equivocado, se disculpó con la chica. Sin embargo, ella le preguntó a Sakudaraimon que si conocía a su hermana, pues el nombre de Poem solo lo tenía la prota.
Por otro lado, la mamá de la rubiecita llamó para que la prota bajara a desayunar y de paso le sugirió lavarse la cara. Sin embargo, Poem no quiso, así que Yume le dijo a su hija que después no se quejara porque ella se lo había advertido. La prota no entendía lo que su mamá estaba hablando. Sin embargo, todo cobró sentido cuando ella fue al comedor, pues allí estaba Togo. Para empeorar la situación, Lyric le estaba comentando a Sakuraimon que ella jamás podría usar falda con unas piernas tan gordas como las de Poem. Pero el chico le contestó que eso no tenía sentido, porque la prota tenía unas piernas preciosas. La rubiecita de inmediato fue, se lavó la cara y volvió reclamándole a Togo que qué hacía en su casa. Pero es que resulta que mientras Liri y el pelinegro hablaban a la entrada de la casa, Yume insistió para que Togo entrara a desayunar. La prota ya le iba a empezar a reclamar a su madre. No obstante, Togo le dijo que no lo hiciera, porque para empezar, era su culpa el haber ido a la casa de la prota tan temprano. De esta manera, el chico decidió irse, pero como sería una grosería no acabarse la comida, rápidamente comenzó a comer todo lo que podía. No obstante, Liri le dijo a Togo que comiera con calma, mientras su hermana iba a cambiarse la pijama. Poco después, la hermanita de la prota le preguntó a los tortolitos que si no estaban saliendo. Entonces, Poem obviamente lo negó rotundamente y Togo lo confirmó, porque además la escuela prohibía las relaciones amorosas. Liri, sabiendo cosas, también le preguntó a Sakuraimon que si no le interesaba tener novia, a lo que él le contestó que no es que no le interese el amor, sino que un estudiante solo debe dedicarse a estudiar. Poem, por su parte, estaba súper alterada con las preguntas de su hermana. Ella no entendía lo que le estaba pasando. Sin embargo, Liri, ignorando las quejas de la prota, le preguntó a Togo que cuál era su tipo ideal de chica. El pelinegro, en realidad, nunca lo había pensado, pero ahora que le hacían la pregunta, comenzó a indagar en qué era lo que él buscaba. Pues al principio él pensó que quería a una chica estudiosa y responsable, pero rápidamente se dio cuenta que eso era a lo que él aspiraba a ser, no necesariamente lo que quería en una chica. Liri, yendo directamente al punto, le preguntó a Sakuraimon que entonces qué opinaba de la prota, pues aunque no era ni responsable ni educada, tenía su encanto. Togo ya sabía esto, él sabía que Poem era una chica encantadora, bondadosa y maravillosa, pero antes de que él siguiera describiendo todas las cualidades de la rubiecita, ella lo mandó a callar. La hermana menor, con esta respuesta, les dijo que entonces deberían salir y ya. Es más, le sorprende que aún no lo estén haciendo. Poem en este punto ya estaba súper enojada y no iba a tolerar más comentarios de Liri. Sin embargo, toda la situación fue interrumpida por Yume, quien había hecho unos panqueques con temática de precur, los favoritos de Poem y Liri. Las chicas que antes estaban peleando ahora se unían para decirle a su madre que no las avergonzara. Sin embargo, Sakuraimon solo tenía palabras de elogio para Yume por lo bien que le habían quedado los panqueques. La cosa es que Yume no iba a parar ahí, porque de la nada ella comenzó a recordar el día en que ellas fueron a ver la película de Precure, y unas pequeñas Poem y Liri, al ver que sus heroínas favoritas estaban perdiendo, decidieron apoyarlas con sus varitas luminosas, pues los villanos no soportaban el poder de la luz. Las hermanas, muertas de vergüenza, le pidieron a su madre que ya se fuera, pero como Yume aseguró que ella también quería unirse a la conversación, Togo, como un verdadero caballero, la invitó a unirse y tomar asiento. Ya al atardecer, Togo se disculpó con Poem por haberse quedado todo el día en su casa y mencionó que él no iba a casa de un amigo desde la primaria, por lo que le agradecía mucho el haberlo recibido. Poem se puso toda rojita, pero tratando de evitar el asunto, ella también se disculpó por el alboroto que hubo en su casa y comentó que afortunadamente su padre no estaba, pues era el más ruidoso de todos. Para Togo, la alegría era algo bastante bueno. Sin embargo, la rubiecita también estaba algo avergonzada por todas las cosas que había dicho su hermanita. Pero el pelinegro le aseguró a Poem que podía estar tranquila, pues él también tenía una hermana menor de la misma edad que Liri, y entendía que a las chicas a esa edad les encantaba hablar de esas cosas, por lo que no se lo tomó tan en serio. Esto último hirió un poquito a la prota. Entonces, cuando ya el pelinegro se estaba yendo, ella en voz bajita mencionó que él podría habérselo tomado un poquito más en serio. Togo alcanzó a escuchar algo, por lo que le preguntó a Poem que qué era lo que había dicho. No obstante, ella le aseguró que no era nada y dejó que el pelinegro siguiera su camino. Liri, por su parte, sabía que su hermanita la tenía difícil, porque como Togo era tan apegado a las reglas, era muy probable que no pasara nada entre ellos hasta la graduación. La cosa es que Poem aún no había olvidado que su pequeña hermanita se había divertido mucho molestándola, por lo que ahora le haría un castigo apropiado. Por su parte, vemos que Togo en realidad sí escuchó lo que Poem había dicho, pero no entendía por qué ella quería que él tomara las palabras de Liri en serio. Días después, al salir de la escuela, Poem se iba a comer una crepa, pero no pudo evitar recordar que si Togo la veía, de seguro la regañaría, y aún ella no entendía qué tenía de malo. Por otro lado, Sakuraimon quería comprar una multitoma para llevársela a la familia de Poem en agradecimiento por lo de la otra vez.
No obstante, de repente apareció la rubiecita diciéndole al chico que ellos no necesitaban esa cosa. Y además, si él llevaba un obsequio, su madre terminaría horneándole galletas. Y entonces Togo tendría que volver a agradecérselo. Y sería un ciclo sin fin. Por lo que con su intención bastaba y sobraba. Togo, entendiendo la situación, le pidió a Poem que entonces le dejara agradecer a su madre en persona. Ella no se opuso, sin embargo, no podía hacer ese mismo día porque sería muy repentino. Y además ya era bastante tarde. De la nada, Poem sintió curiosidad por saber qué era lo que hacía Togo cuando patrullaba, porque él siempre dice que de camino a casa ellos no podían comprar cosas, pero él estaba planeando comprar una multitoma, y eso se supone que estaba prohibido. Togo le dijo que en efecto estaba prohibido, pero el primero fue a su casa, por lo que entonces no contaba. La rubiecita, súper sorprendida, tomaba esto como un vacío legal. Sin embargo, también algo enojada, le preguntó a Sakudaraimon si él ya había ido a su casa, qué hacía entonces con el brazalete. Togo le recordó a la prota que él también lo llevaba puesto el día que se vieron y que lo usaba porque era del comité disciplinario. Para Poem esto no tenía ningún perro sentido, pero en fin. Poco después, Togo no pudo evitar mencionarle a la rubiecita que su familia estaba llena de gente amable y alegre, por lo que no le extrañaba que ella fuese tan dulce y sincera. Poem se alcanzó a poner súper rojita, sin embargo el ambiente se arruinó porque Togo tenía que mencionar lo de los panqueques, por lo que ella toda penadita le dijo a Sakudaraimon que se callara. En fin, Togo también quería conocer al papá de la prota, pero mientras ella le aseguraba que era mejor que no lo hiciera porque podía ganarse un puñetazo, el pelinegro desapareció. Por otro lado, vemos que el papá de la rubiecita, Kohinata Rain, de 37 años, había acabado de trabajar por hoy, por lo que se apresuraba a volver con su querida familia. Aunque no lo pareciera, él tuvo una juventud bastante alocada, pero ahora que ya había sentado cabeza, todos lo consideraban un padre inteligente y dedicado. Raim tuvo su primera hija a los 21 y ahora que tiene 16 va a la preparatoria, mientras que su hija menor está en tercero de secundaria. Él sabe que, como la mayoría de las chicas de su edad, ya casi ni le hablan, pero cuando ellas lo hacen, él puede sentir el aprecio de ellas en sus palabras. A Raim le sorprende que haya tenido tan buenas hijas y ahora puede decir que su vida ha sido un camino de rosas. Sin embargo, había una pequeña excepción, y era que cuando él era joven, antes de conocer a su esposa, le encantaba el rap. Casualmente, cerca de donde él estaba pasando, había una batalla de rap. Y vemos que el papá de Poem era un crítico experto y objetivo, y hasta tenía ganas de comenzar a rapear. Sin embargo, se contuvo, porque él hace más de 17 años se retiró de las calles, y además su querida familia lo esperaba. La cosa es que cuando Raim ya se estaba yendo, llegó Togo regañando a los de la batalla de rap por interrumpir el paso en la salida de una estación tan concurrida. Sakudaraimon no lo podía dejar pasar, porque además, él también sabía que esos chicos eran de su misma escuela. La cosa es que ellos no iban a dejar que Togo se interpusiera tan fácilmente, así que el líder de ellos comenzó a rapear, insultando al pelinegro, diciéndole que él solo era la mascota del profesor. El papá de Poem notaba que Sakudaraimon no tenía nada de experiencia con el rap, por lo que estaba seguro que los otros, siendo unos cobardes, iban a humillar totalmente al pelinegro. Lo que él nos esperaba era que Togo, de la nada, también comenzara a rapear y a rimar, diciendo que ellos no deberían estorbar en la estación, dañando la reputación de la institución, y que si querían que no bajaran sus calificaciones, entonces debían ir a estudiar a sus habitaciones. Estas rimas enloquecieron al público, y Raim no podía creer lo que estaba viendo. Rápidamente, el líder de los raperos le contestó a Togo, diciéndole por medio del rap que un bonachón como él nunca entendería su ideal. Raim sabía que, aunque estas eran frases básicas que él mismo ya había escuchado antes, servían para que el líder de los raperos se ganara el apoyo de los suyos, pero aún así esperaba ver cómo era que Togo iba a responder a eso. Rápidamente, el pelinegro, en lugar de contraatacar con furia o desdeñándolos y haciéndolos menos, les dijo que deberían usar la astucia que tuvieron la suerte de heredar para ver cómo sus notas pueden despegar. Togo, dejando el rap de lado, le dijo a los chicos que si querían podían fundar su propio club, pues él haría todo lo que estuviera en sus manos para ayudarlos. De esta manera los chicos aceptaron, y por su parte Raim le dijo a Togo que él estuvo genial, porque él mostró respeto en lugar de cerrar la batalla con un insulto. Así que le dijo a Togo que le encantaría poder enfrentarse a él en una batalla de rap un día de esos. De repente apareció Poem reclamándole a Sakudaraimon por haber desaparecido de la nada. Sin embargo, Raim, al ver a su hijita, se convirtió en un monstruo y le lanzó a Togo un golpe directo mientras exigía saber qué relación él tenía con su hija. Días después, Akina estaba súper deprimida porque necesitaba más de Butchi en su vida, y hasta envidiaba un poquito a Poem porque ella tenía a Sakudaraimon cada mañana a la entrada de la escuela. Sin embargo, a ella le toca conformarse mirando una foto varias veces al día. Sus amigas, sabiendo que la moradita hablaba de Izubuchi, decidieron darle un empujoncito, así que la llevaron a la enfermería y le dijeron a Yu que Akina se había torcido el tobillo en clase de educación física. Butchi rápidamente comenzó a examinar el tobillo de la chica, sin embargo notó que este no estaba inflamado.
La moradita estaba rojaza, porque aparte de que Yu le estaba tocando el pie, ella había sudado mucho en la clase de educación física y le preocupaba que oliera mal. Así, ella, con su corazón a punto de explotar, lo único que pudo hacer fue darle una patada al pobre Butchie en toda la cara. Luego de esto, las tres loquitas salieron corriendo, y a pesar de que para la moradita esto fue una sobredosis de Butchie, aún no estaba satisfecha. Así que, a escondidas, fue a tomarle fotos desde lejos al encargado del comité de salud. Akina estaba siendo toda una acosadora, pero cuando fue a tomarle una foto a su amado Butchie, Sakudaraimon se le interpuso en el camino, y aunque ella intentó tomar varias fotos más, Togo sin querer seguía interfiriendo. De inmediato, Poem pateó al pobre pelinegro para que se quitara de en medio. Sin embargo, esto delató la presencia de las otras dos, quienes les tocó salir huyendo. Sin embargo, Rui, en medio de eso, no perdió la oportunidad de decirle a su amiga que le enviara la última foto, pues ella era fan del BL. Al terminar la escuela, Akina estaba algo deprimida por haber molestado a Butchie y encima no haberle podido tomar una buena foto. Sin embargo, en eso, se topó con tres tipos, quienes le insistían con un aura peligrosa en compensarle el helado que ellos le habían hecho tirar. La moradita intentó salir huyendo, pero como se le torció el tobillo, ella terminó cayendo y casi llorando reconocía que durante todo el día ella se portó mal y prometió no volver a hacerlo. Enseguida apareció Izubuchi, diciéndole a las tres escorias que qué estaban haciendo con su chica. Como yo tenía su aura de pandillero, esos tipos salieron corriendo. Entonces, ahora que ellos habían dejado a la moradita en paz, Izubuchi, viendo que ella aún estaba mal del tobillo, la alzó como una princesa y decidió llevarla a su casa. Akina, toda rojita, le pidió disculpas a Yu y le agradeció por salvarla. Él le contestó que no era nada, y cambiando de tema, le mencionó que cuando él examinó el tobillo, se dio cuenta que le faltaba músculo, así que no le extrañaba que ella se tropezase tanto, por lo que debía dejar de payasear y ejercitarse más. De repente, la chica, un poco tímida, le pidió un favor, y al día siguiente vemos que ella estaba súper feliz porque se había podido tomar una foto con Yu. Días después, Liri le dijo a la prota que el próximo domingo iba a ir a conocer su preparatoria. Como sea, Poem le dijo a su hermanita que como era el domingo, entonces ella tendría que ir sola. Sin embargo, para su mala suerte, al día siguiente, a Poem le asignaron clases de refuerzo justo para el domingo, así que a ella le tocaría evitar a su hermanita como diera lugar. Llegado el gran día, Liri se desvió al grupo que guiaba a la presidenta del consejo para ir a ver las canchas, y por su parte, Poem había sido la primera en llegar al salón de las clases de refuerzo. Esto le trajo algunos buenos recuerdos, porque si no hubiera sido por esas clases, jamás habría empezado a hablar con Togo. De repente apareció el pelinegro. Entonces la prota, un tanto rojita, le preguntó a Sakudaraimon que por qué había entrado tan sonriente, pues un encargado no debería entrar a clases de refuerzo de ese modo. Togo sabía que Poem tenía razón. Sin embargo, siendo sincero, le contestó a la chica que él, sin darse cuenta, entró sonriendo porque presentía que ella también estaría allí. Esta confesión dejó súper rojita a la rubiecita, pero su momento fue arruinado porque Akina y Tasaki también llegaron a las clases de repaso. Por su parte, Lyric aún contemplaba las canchas de atletismo, cuando de repente una chica misteriosa de cabello negro se le acercó preguntándole que si ella estudiaba allí. Resulta que la chica también había ido a conocer la preparatoria, pero como se había quedado dormida, llegó bastante tarde. Lyric, asegurándole a la pelinegra que no pasaba nada, comenzó a guiarla y le preguntó por su nombre. Entonces ella le contestó que se llamaba Kikuka. Sin embargo, sus amigas la llamaban Kichan. Como sea, la pelinegra le comentó a Lyric que ella era un desastre por las mañanas y que cuando estaba en primaria, su hermano, que es un año mayor, la despertaba cada mañana y hasta la acompañaba a la escuela. Pero ahora que estaba en preparatoria, ella nunca logra levantarse a la hora que debe y siempre llega tarde. Pero ella, sabiendo que no podía seguir así, decidió ir a la misma preparatoria que su hermano para tener el mismo horario que él. A Liri se le hizo que Kichan era bastante descarada, pero aún así también compartió con ella que su hermana mayor estudiaba en esa preparatoria. Sin embargo, nunca se había planteado ir con ella a la escuela. Kichan, al saber esto, se emocionó mucho porque cabía la posibilidad de que ambos hermanos se conocieran. Y si eso fuera así, sería fantástico, porque además ellas también podrían llegar a ser grandes amigas. Liri, bastante desinteresada por fuera, solo le comentó que sí, pero por dentro pensaba que la pelinegra era un fastidio. Volviendo con los protas, ellos estaban hablando sobre lo mal que les había ido en los exámenes. Pero en eso, Tasaki y la moradita animadamente mencionaron que ellos podrían juntarse a estudiar en la casa de Poem. Para la rubiecita esto no tenía sentido, pues todos eran unos tontos en los estudios. Sin embargo, Tasaki, buscando apoyo en Sakudaraimon, le preguntó que si él quería ir a la casa de Poem. Obviamente, Togo contestó que sí, y hasta comentó que la vez pasada lo habían tratado súper bien, por lo que le encantaría saludar a los padres y a la hermana de la rubiecita. La prota, al ver que ahora sus amigas también lo sabían, se puso súper rojita. Sin embargo, como Togo iba a seguir hablando de lo que había pasado, ella lo cayó de un puñetazo.
Como sea, a estas alturas el profe ya se estaba tardando, pero de repente Poem se percató de que en el salón también estaba el peliverde. Resulta que Seichi se estaba burlando de la charla de comedia romántica que estaban sosteniendo los protas, pero a la rubiecita solo le importaba saber por qué él estaba ahí. Sin embargo, él no contestaba porque estaba en su modo de niño rata. Así que antes de que ella le pegara un puñetazo, Togo intervino poniéndole 2 libros al peliverde, haciendo que saliera su personalidad de príncipe. Así, Seichi explicó que él se encontraba en la escuela a causa de los alumnos que iban a visitar la preparatoria, pero como él había llegado bastante temprano, se encontró con el profe de matemáticas y este le pidió que les entregara las fotocopias y les dijera que podían irse cuando terminaran. Así, luego de esto, el peliverde se fue a su amada biblioteca y luego de que, como un príncipe, hablara con los estudiantes que fueron a conocer la preparatoria, cuando ellos se fueron, Seichi comenzó a renegar porque la presidenta le había ordenado ir en su día libre y, aparte de todo, le pidió al vicepresidente que le diera las gracias. El verdecito, como había salido de la biblioteca, parecía un nerd terrorífico, pero en eso se dio cuenta que Liri y Kichan lo estaban viendo. Él volvió a entrar a la biblioteca y con su actitud galante les preguntó a las chicas que se habían perdido. La pelinegra quería entrar a ver la biblioteca, sin embargo Liri se la llevó arrastrando, porque no debían estar con alguien tan sospechoso como el peliverde. Por su parte, Izubuchi había llegado al salón donde estaban los protas, buscando a algún herido. Sin embargo, él al ver que no había nadie que necesitara su ayuda, decidió irse. Poem, un tanto sorprendida, le preguntó a Yo que si él no tenía clases de repaso, pero este le contestó que no, pues solo eran para los que habían reprobado los exámenes. Y es que resulta ser que a pesar del comportamiento de delincuente que él tenía, Izubuchi era más inteligente que los demás, lo que dejó a los 4 un poco desmotivados. Por otro lado, Liri y Kikuka estaban corriendo para alcanzar al grupo guiado, pero en eso la pelinegra se tropezó con Izubuchi, por lo que Yo la regañó por andar corriendo por los pasillos. Kichan se disculpó y se iba a ir, sin embargo, él no la iba a dejar, porque primero tenía que cerciorarse de que ella no estuviese herida. Liri, enfrentándose al delincuente, le pidió que la dejara ir, pues ella ya se había disculpado. Sin embargo, de repente la pelinegra le dijo a su nueva amiga que no se preocupara, pues él no era un tipo raro, sino que era del comité de salud. Liri, sabiendo que nadie normal llevaría algo así en la espalda, tomó a Kichan y salió huyendo. Por otro lado, los chicos ya habían terminado con las clases de refuerzo, así que como Sakudaraimon tenía que quedarse para ayudar con las visitas y Poem ya tenía que irse, Togo, por sugerencia de Tasaki, acompañó a la prota a la salida. Volviendo con las 2 nuevas amigas, Liri mencionó que esa preparatoria no estaba nada mal, y Kichan estaba de acuerdo, porque era tal y como le había dicho su hermano, era una escuela muy divertida. La pelinegra de repente comenzó a contar que su hermano era un tipo muy amable y responsable, pero como se lo tomaba todo tan en serio, no solía sonreír mucho. No obstante, desde que va a esa escuela, dice que se divierte todos los días y le cuenta todo lo que pasa con una sonrisa. Kichan sospecha que tal vez eso tiene que ver con una tal Pudín. Obviamente, la pelinegra se refería a Poem, pero Liri, sin darse cuenta, mencionó que, aunque ella no era quien para criticar, el nombre de Pudín era bastante feo. Como sea, la hermanita de la prota también confesó que como a ella se le da bien el atletismo, quiere practicarlo en serio en esa escuela. De esta manera, ambas, presintiendo que se divertirían mucho la una con la otra en esa escuela, decidieron prometer que se recordarían si el año siguiente se llegaban a encontrar. La cosa es que en eso, Poem y Togo se encontraron con las chicas. En fin, más tarde el pelinegro le estaba diciendo a Poem que si su hermana y Lyric decidieran ir a esa misma escuela, los días serían aún más deslumbrantes, así como fue de divertida la clase de repaso. Sin embargo, Togo solo lamentaba una cosa, y era que él creía que solo estarían él y la prota. Poem, al escuchar esto, se puso tan rojita que no pudo manejar la emoción y terminó pegándole a Sakudaraimon. En fin, como el verano ya había llegado, la rubiecita saldría por ahí con sus amigas y Togo estaba invitado a unirse. Sin embargo, como él era tan apegado a las reglas, debía ser en un lugar y a una hora adecuadas para estudiantes de preparatoria. Días después, la prota quería irse con Tasaki a casa, pero esta vez Rui no podría acompañarla porque pensaba ir al club de estudios de manga. Poem no sabía que su amiga estaba en ese club, por lo que emocionada recordó cuando ellas dos iban a primaria y dibujaban a las precur. Y como para ella sería muy aburrido irse sola a casa, quiso visitar el club de su amiga. Tasaki de repente se puso muy seria y antes de entrar le preguntó a Poem que si sabía del BL. La prota, toda rojita, le contestó que sí, más o menos. Sin embargo, en realidad ella nunca había leído una historia de esas. Para Rui, esto al menos era un comienzo, porque en el club de manga viven del BL. Entonces, de esta manera, ambas entraron al club. Sin embargo, las miembros, al ver que Rui había llegado con la prota, comenzaron a murmurar sobre Poem, preguntándose con qué intenciones había ido la prota. La cosa es que todo esto fue apaciguado por la presidenta, una rubiecita llamada Fujiko Chono, quien le permitió a Poem quedarse y mirar todo lo que quisiera.
La prota ya estaba sudando, pues sentía que las demás no querían que ella estuviese ahí, así que pretendió irse, pero Tasaki le dijo que ya era tarde para eso. Sin demora, Tasaki mostró su historia recién salida del horno, porque en realidad había tenido problemas para terminarla, hasta que la inspiración le llegó gracias a una foto, la foto de Togo e Izubuchi. Rui le pidió disculpas a la prota por haber usado a su querido Sakudaraimon para hacer su obra, y aunque la prota le aseguró a su amiga que no debía disculparse con ella, por dentro no podía dejar de pensar en que Rui había usado a Togo y a Yu en un BL. En fin, resulta que la historia de Tasaki se trataba de que un comité secreto, no oficial y malvado, había hecho de todo para derrocar al comité estudiantil y ahora ellos ser los que gobernaran la escuela. La cosa es que a pesar de que Togo y Yu estaban muy golpeados, ellos aún no se rendían, pero el malvado comité enemigo les aseguró que si ellos insistían, sufrirían. Sin embargo, no les podían garantizar que los alumnos encerrados en el gimnasio sobrevivirían. Togo le dijo a Izubuchi que fuera a salvar a los demás, que fuera a salvar a Kina, pues él se encargaría del resto. No obstante, Yu no iría. Así, él se quitó su bata blanca y como si esta pesara toneladas, al caer derrumbó el suelo de la escuela. Por su parte, Togo también se puso serio y al quitarse su listón rojo de delegado, liberó su poder de viento que había sellado y ahora parecía que estuvieran en medio de un tifón. Así justo en ese momento, cuando los dos héroes por fin lucharían juntos en una batalla final, terminó la historia de Rui y esta era tan épica que hizo llorar a todos los miembros del club. Poem no entendía nada, es más, ella ni siquiera llegaba a comprender cómo esa historieta tendría algo de BL. Con este comentario, la presidenta se superenojó, porque Poem no estaba entendiendo, pero es que para la rubiecita esa historieta era lo mismo que leían los chicos, era un manga de peleas común y corriente, que incluso en la misma obra se insinuaba que ambos protagonistas tenían novia. La presidenta del club le decía a Poem que por eso mismo, sin embargo la prota no estaba entendiendo nada, y al verse tan abrumada, Tasaki le sugirió que volviera a casa, pues aún era demasiado pronto para ella. De esta manera la prota se fue, y aunque en realidad sentía cierto interés por el club, después de toda esa locura, ella quedó completamente desolada. Días después, como habían prometido, la moradita, Rui y Togo fueron a la casa de Poem a estudiar para los exámenes. La cosa es que Sakudaraimon, en agradecimiento, le trajo un pequeño regalo a la mamá de la prota, que resultó ser una multitoma. En fin, cuando ellos entraron al cuarto de Poem, Tasaki, como si fuera una periodista, le preguntó a Togo que qué opinaba. Entonces, él bien sincero, contestó que era lindo, ordenado y olía bien, pero este último comentario le ameritó un puño por parte de la prota. Como sea, resulta ser que solo faltaba una semana para los exámenes y luego de eso llegarían las vacaciones, por lo que la moradita no podía esperar para que ya llegaran. Él le propuso a Poem que este año ellas tendrían que ir a la piscina o a la playa. La rubiecita le dijo que sí, pero Tasaki tuvo en cuenta que esta vez Sakudaraimon estaría con ellas, por lo que le preguntó que qué le parecía. Togo, pensando un poco, comentó que él no va a la playa ni a la piscina con amigos desde primaria, por lo que le encantaría ir. Así todo quedó decidido, pero para que ellos pudieran disfrutar al máximo de sus vacaciones, también tendrían que estudiar mucho. De repente, la conversación se desvió, pues Akina quería que ellas este año usaran trajes de baño muy sensuales, y Tasaki, uniéndose al desmadre, le pidió a Togo que confesara que él solo quería ver a Poem en traje de baño. La prota aseguró que ella solo vestiría un traje normalito, y el pelinegro la apoyó, pues ella debía elegir uno modesto que fuera apropiado para una chica de su edad, y además agregó que Poem no necesitaba nada llamativo, pues le quedaba bien lo que sea que se pusiera. Esto puso súper rojita a la prota, pero dejando esto de lado, ya Togo en serio se iba a poner a estudiar. No obstante, las chicas seguían hablando hasta por los codos, pensando en invitar también a Izubuchi. Entonces, él dándose cuenta que no encajaba y tal vez hasta estorbaba, decidió irse. Las amigas se pusieron muy tensas porque Togo se veía enojado. Sin embargo, Poem sí lo siguió y le preguntó al pelinegro que si en serio ya se iba. Él le contestó que sí, pues no quería molestarlas y además él trabajaría mejor en un entorno que le permitiera concentrarse, porque esta vez él no podía sacar malas notas. De hecho, si Togo reprobaba un solo examen, entonces no podría salir con las chicas en el verano. La prota pensó que eso había sido por imposición de los padres de Togo, pero en realidad el mismo chico lo había decidido. La rubiecita, al saber esto, le dijo a Sakudaraimon que si él estudiaba solo, no iba a sacar tan buenas calificaciones. La chica estaba tratando de contener su ira, pero sin lograrlo le dijo a Sakudaraimon que si tanto le molestaba divertirse con ellas, entonces solo debía decirlo sin rodeos. La rubiecita no sabía por qué estaba haciendo eso, ni por qué estaba tan molesta. Sin embargo, Togo le contestó que no era nada de eso, sino que al contrario, él ansiaba divertirse con ellas, y por eso hacía lo que hacía. Esto tranquilizó mucho a Poem, y al día siguiente vemos que Sakudaraimon, a pesar de haber estudiado solo, no era suficiente. Él tenía un límite y necesitaba aprender de alguien más, así que le pidió ayuda a Izubuchi.
Como los chicos estaban en la biblioteca, a Seiichi se le hizo muy gracioso que un delincuente le estuviese enseñando a un delegado de disciplina. Sin embargo, lo que más lo hizo reír fue que Yu parecía un cavernícola explicando los ejercicios de matemáticas. Esto enojó mucho a Izubuchi, pero lo peor es que el peliverde sí tenía motivos para reírse, porque en los exámenes parciales él fue el 20º mejor alumno. Sin embargo, se avergüenza mucho de no estar en el top 10 con el nivel que hay en la escuela. Seiichi, queriendo seguir molestando a Yu, le dijo que aunque sus notas no eran tan magníficas, les podría ayudar a estudiar si se lo pedían de rodillas, pero obviamente Izubuchi no iba a hacer nada de esto. La cosa es que cuando las clases acabaron, Poem alcanzó a Seiichi y le pidió un favor. Así, al día siguiente, el peliverde notó que Sakudaraimon esta vez estaba estudiando solo, porque Izubuchi tenía trabajo en el comité. Entonces decidió ayudar a Togo. Sakudaraimon recordó que tenía que pedírselo de rodillas y estaba dispuesto a hacerlo, pero Seiichi dijo que no había necesidad, porque él quería que lo hiciera Izubuchi. Además, ya había podido ver algo interesante. De esta manera pasaron los días, con Poem, Togo y los demás esforzándose en el estudio. Y llegado el día donde ya obtuvieron los resultados de los exámenes, Togo, orgulloso, le dijo a la prota que no había reprobado ninguna materia, por lo que podrían salir a divertirse en el verano. Por su parte, las chicas tampoco habían reprobado ninguna, pero resulta ser que Seiichi, desde lejos, los estaba espiando. Entonces, de repente, Poem apareció frente a él y le agradeció por hacerle ese favor. Porque es que resulta que la rubecita ese día le había pedido a Seiichi que le ayudara a Togo a estudiar. El peliverde, con su actitud de príncipe, le dijo a la prota, llamándola Bella Durmiente, que sus deseos eran órdenes. En eso, Sakudaraimon también apareció y decidió invitar a Yu y a Seiichi para que fueran con ellos en las vacaciones, pues fue por esos dos que Togo no reprobó ninguna materia. El peliverde, haciéndose el único y detergente, mencionó que porque él tendría que ir. Sin embargo, Poem lo obligó y punto. Días después, al fin llegaron las vacaciones de verano y Motoko estaba súper hiper mega emocionada porque era la primera vez en su vida que no reprobaba ninguna materia y podía disfrutar del verano con toda tranquilidad. Como sea, el trío de loquitas fueron a comprar trajes de baño y aunque Poem no quería gastar su dinerito en uno de esos porque ella ya tenía el del año pasado, Rui le dijo que ella no tenía por qué preocuparse, pues Togo le diría que ella estaba linda con cualquier cosa que se pusiera. Por su parte, la moradita estaba como una salvaje intentando saber cuál traje de baño le gustaría a Buchi. Rápidamente, las chicas fueron a escoger sus trajes. No obstante, Poem no podía parar de pensar en Togo, porque de todas maneras, él la iba a ver con el traje de baño. La cosa es que sus amigas tampoco ayudaban, porque de inmediato le mostraron un traje de baño todo chiquitito, que era súper revelador y solo le quedaban bien a las mujeres con curvas. Justo en eso salió la presidenta del vestidor, y con ese mismo traje de baño puesto. Las tres chicas quedaron súper sonrojadas por el cuerpazo de la presidenta, pero también se preguntaban qué era lo que ella estaba haciendo ahí. Entonces Nadeshiko les explicó que ella estaba eligiendo un traje de baño porque todos los años iba a la casa de verano de una familia amiga en la playa. Y aunque hasta el año pasado ella llevaba el traje de baño de la escuela, luego de haber abierto los ojos a la moda el día que se vistió de gal, ahora también quiere comprar cosas nuevas. Las chicas estaban tan emocionadas con el buen cuerpo de la presidenta que le hicieron medirse un montón de trajes de baño. Al final, la presidenta terminó comprándose varios trajes porque no se decidía por uno solo. Y por su parte, las chicas también habían comprado los suyos. Nadeshiko, en agradecimiento a las tres chicas por haberle ayudado, las invitó a ir a la casa de verano la próxima semana. Obviamente, las tres aceptaron, pero primero le preguntaron a la presidenta que si le parecía bien que a ellas las acompañaran otros tres chicos. Nadeshiko, bien despreocupada, les dijo que no había problema, pues ella también iría con otro chico. Así que serían 4 chicas y 4 chicos. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de esta historia. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.